Estamos escuchando aquí en la Espada de Damocles a Lorena McKinnitt, que nos canta The Mask and the Mirror, creo. Estamos hablando hoy acerca de los movimientos libertarios a lo largo de la historia y vamos a tener una entrevista dentro de un ratito, si todo funciona como es debido, con nada menos que Carlos Taibo, que es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Madrid, que nos va, bueno, a aclarar muchísimo toda esta teoría del decrecimiento que él propone. Estamos hablando de la antigüedad, de los movimientos contestatarios, antisistema, que está tan de moda hoy en día, que bueno, que no han tenido el éxito que se esperaba, es decir, son movimientos que no han logrado establecerse, sin embargo siempre están ahí. Y también está ahí hoy el movimiento libertario, con las propuestas de justamente de crecimiento, descentralización, despatriarcalización, destecnologización, bueno, todo lo que es volver un poquito, es volver un poquito a la esencia para no, bueno, no destruirnos básicamente. Le hablaba del tantrismo, le hablaba de que en la época védica de la India, 1500 a.C., se considera que se estableció en el subcontinente indio la, la religión védica. Algunos dicen que venidos los arios del norte, huyendo del frío, de los momentos de mucho frío en el clima de Europa del Norte, entonces venían buscando pasturas para su ganado y se establecieron en Europa septentrional y sobre todo ahí en el subcontinente indio establecieron la cultura védica, una cultura muy patriarcal, muy dada a estructuras rígidas, a reglamentos, muy, podríamos decir, represiva, ¿no es cierto? Muy parecida a nuestro mundo actual, que es justamente patriarcal, no solamente patriarcal en el sentido de que tenemos a los hombres, ¿no? Que nos convertimos los hombres en los machos dominantes de todas las hembras, y que a veces paradójicamente las propias mujeres son, como se dice, más papistas que el Papa, son machistas, sin darse cuenta, aún en su reivindicación de sus derechos, se convierten sin quererlo en más machistas que los machistas, reivindicando formas de femineidad que se parecen más a lo que los hombres hacen que a lo que ellas deberían forjar como una propia identidad. Y sin embargo, el patriarcalismo tenía que ver también con lo que decíamos, el seguimiento de personas, el seguimiento de estructuras, el seguimiento de rituales fijos y de iglesias y de responsabilidades. Entonces el tantrismo, así como el taoísmo, nació como una especie de rechazo al sistema. Entonces el tantra fue cultivado más que nada por las clases bajas de la sociedad hindú. Y fíjese, daban lugar dentro de los movimientos tántricos y una preponderancia muy grande a las mujeres. Se decía que si te iniciaba un gurú tántrico, estaba muy bien. Ahora si te iniciaba una gurú tántrica, estaba muchísimo mejor, ¿no es cierto? Ganabas mucho más. Con esto se decía que la mujer tenía un papel preponderante. Las diosas en el Tantra son importantísimas, como por ejemplo la más famosa es la diosa Kali, ¿no? La diosa Kali propone maneras de vivir muy ajenas a la cultura védica de ese momento y a la actual también. Shiva, el dios Shiva, justamente es un descastado. El dios Shiva, fíjese, hace todas las cosas que estaban prohibidas en el ámbito védico. Por ejemplo, fuma gamja, que es marihuana, se viste con harapos, ¿no? Que encuentra por ahí, con ropa encontrada de los muertos, básicamente, como los descastados actuales de la India. Vive lejos de las sociedades, no vive, su suegro se llama Daksha, y es un gran sacerdote muy dentro del sistema, como si fuera hoy en día un capitalista, y sin embargo Shiva está en contra de ese sistema y tiene sus roces más de una vez con este Daksha.
Y Shiva vive en el monte, vive rodeado de personajes que son espectros, demonios, ciertos monstruos, es decir, todos aquellos que no son queridos por el sistema. Y su esposa es Kali, y beben licor, y bailan, y Kali muchas veces anda desnuda. Es decir, su modo de vivir, que se refleja en lo que es el tantrismo después, rompe con las prácticas de lo establecido. Y siempre lo han hecho así los movimientos libertarios. Y el Tantra no propone una práctica fija. El Tantra dice que, que si a uno, por ejemplo, cierto gurú no le parece que le enseñe bien, bueno, uno puede cambiar de gurú. Es decir, si yo voy a un mecánico para que me repare el coche y veo que el tipo no sabe ni medio, me lo está rompiendo, yo que le digo al tipo, bueno, discúlpeme, deme el coche que me voy para otro lado. Entonces, ese es el derecho que todos tenemos, a acudir a alguien, como decía Bakunin, un gran expositor del anarquismo, decía, yo si bien no creo en la autoridad, cuando a mí se me rompen los zapatos, yo voy al zapatero, porque el zapatero sabe mejor que yo remendar los zapatos. Pero supónganse que ese zapatero se los remienda mal, no, Bakunin seguramente le dirá, devuélvame mi zapato que me voy a otro zapatero. Entonces el tantrismo propone eso, propone una especie de vitalidad en las prácticas. Es decir, si esta práctica no me va, la cambio, hago otra, la que más me guste, la que más me haga bien. Es decir, consenso, diálogo conmigo mismo, al igual que dialogaría con un compañero, y encuentro lo que me hace bien. Y el tantrismo se reúne con otros, pero nunca obliga. El tantrismo no tiene una práctica proselitista, no intenta convertir a otros, porque no quiere llegar a ninguna parte en particular. Fíjese que ni siquiera tiene el tantrismo un cielo que alcanzar. En los Vedas existe un cielo, ¿no es cierto? Existen varios cielos que uno puede alcanzar, que cuanto más mantras dice, cuanto más sacrificios védicos hace, mejor le va. Y eso es lo que proponen muchas de las religiones que hablan de un cielo ultraterreno, como la cristiana, la musulmana y en algunos puntos la judía también, proponen portarse bien para ganar después, ¿no? Es como decir, sufra ahora, disfrute después. Y, y bueno, de la misma manera, la cultura védica. Sin embargo, el tantrismo no. El tantrismo propone una variedad infinita de prácticas. Y normalmente en la India uno ve a estos renunciantes que se visten como Shiva. Se untan de ceniza el cuerpo, se dejan el pelo muy largo, se hacen unas marcas especiales en la frente que según su tradición va variando mucho. Y lo básico que tienen, por ejemplo, una de esas ramas que son los natas. Nata significa señores, ¿no? Son los señores. Es decir, se hacen llamar a sí mismos como no los pobrecitos, los borregos, los seguidores, las ovejitas, no, los señores. Y su máxima es la misma que tenía Rabelais, o no sé si se pronuncia así, este monje que escribió Gargantúa y Pantagruel, que cuando Gargantúa llegó a una abadía llamada la abadía de Telema, había escrito en el pórtico un dicho que decía algo así como, haz lo que quieras, haz lo que quieras. Entonces, esa es la premisa del Tantra, esa es la premisa del taoísmo, esa es la premisa del epicureísmo, ¿no? Esta filosofía promovida por Epicuro de Samos, y también por el cinismo, la filosofía que inició, creo que era Aristipo de Cirene y la escuela cirenaica, y que luego Diógenes fue ese personaje rompedor de estructuras. Bueno, básicamente proponían esa autarquía total, esa capacidad de ser ellos, cada uno, libres por completo de hacer lo que quisieran. Uno dirá, bueno, si uno hace lo que quiere, daña al prójimo. Bueno, justamente estas filosofías son filosofías de comunidad, no son filosofías, como no son jerárquicas, la jerarquía es la que crea diferencias y la que crea yo estoy arriba y tú estás abajo, porque yo voy más avanzado que tú. En el Tantra no, en el epicureísmo tampoco. Epicuro creó, que ya hablaremos en alguna ocasión, creó una comunidad llamada el Jardín, donde fíjese lo que dejaba entrar. Él dejaba entrar
ciudadanos romanos, griegos, perdón. Eh, Hasta ahí era normal, como también lo hacían los estoicos y otras escuelas de la época, los platónicos, por ejemplo. Sin embargo, él también dejó entrar a no griegos, que ya era una gran cosa. Por otro lado, dejó entrar mujeres, que eso era ya como la apoteosis de la cosa. Y finalmente dejó entrar también a esclavos. Entonces, todos entraban a su escuela, es decir, no había diferencias. En el Tantra pasa lo mismo. No hay rico ni pobre, no hay mejor ni peor, todos pueden acceder por igual. Hay como una especie de comunidad, ¿no? De común unidad, como la antigua forma de vivir de los cristianos, que luego se romanizó, se jerarquizó y se perdió ese espíritu de que todos ponían todo en común. Y mucha gente piensa, bueno, eran comunistas, al estilo del comunismo marxista, leninista. Y sin embargo no, el planteamiento del comunismo, aunque a veces a los movimientos libertarios o anarquistas se los llama comunismo libertario, acaba pareciéndose por el nombre a los comunistas estos, marxistas-leninistas. Sin embargo, el marxismo-leninismo propone que hay un Estado, el Estado que lo rigen los propios trabajadores, pero un Estado con sus jerarquías que van que saben exactamente lo que es mejor para todos y que lo van promoviendo, ¿no? Que lo van haciendo suceder. Sin embargo, la propuesta libertaria es tan horizontal que no propone que haya uno por encima de los demás o que haya una idea regente, sino que haya una vitalidad en movimiento continuo que es capaz de absorber nuevas ideas, que es capaz de interactuar con sus componentes de manera que cosas nuevas surjan. Fíjese que en un escrito muy conocido llamado el Abadut Gita, que es un escrito de no dualidad, la no dualidad de la Advaita en la India, eh, tiene que ver también con una filosofía de libertad, al igual que el Tantra, que bueno, que ha degenerado hoy en día a otra cosa mucho más jerarquizada o mucho más reglamentada, pero que en su esencia, en esa esencia original, sigue siendo libre. Y una baduta es alguien que va como vestido de aire, Digambara, vestido de aire. Abaduta es el sabio que anda desnudo por ahí. Una baduta era Sukadeva. Sukadeva decidió, a diferencia de su padre Vyasa, el compilador del Mahabharata y de otros textos sagrados, decidió andar desnudo por ahí. Es decir, la desnudez, el deshacerse, la simplicidad, ¿no? El disminuir excesos es lo que hace este movimiento libertario. Es la libertad. La acumulación excesiva es la cárcel. Si usted acumula demasiados bienes, los tiene que cuidar, los tiene que proteger. Chuang-Tzu dice que aquella persona que acumula demasiados bienes, lo que hace simplemente, como los acaba metiendo en una especie de caja fuerte para que no se los roben, es hacer que el ladrón cuando entre a robar sepa que tiene que solamente llevarse la caja fuerte y que ahí tiene todo junto. Es decir, que es peor. Y uno además no duerme pensando en eso. Con esto no le quiero decir que usted no tenga que tener coche, no tenga que tener casa, no tenga que tener móvil, no tenga que tener ropa, no tenga que tener cosas. No, pero hay una medida. Cuando usted se pasa de esa medida, las cosas lo viven, las cosas son usted. Y usted no es libre, no es más libre. Entonces la libertad de los movimientos libertarios toca a todo, toca a su función social, es decir, como esto de la democracia directa en lugar de la democracia parlamentaria o representativa, toca también a lo personal, fíjese, a las relaciones personales, proponiendo un amor más libre, no el amor de firmo un contrato y esta es mi esposa o esposo para siempre y no hay posibilidad de divorcio porque la iglesia no lo permite, no, sino que una de las cosas que se hizo aquí en España durante ese periodo que duró muy pequeñito hasta la guerra civil, donde, y recién empezada la guerra civil también, donde se hizo ese experimento libertario, donde muchos pueblos empezaron a gestionarse por sí mismos y a poner en práctica valores libertarios, era el juntarse. Usted le gustaba a una chica, y la chica gustaba de usted, bueno, se empezaban a frecuentar, se daban un beso,
y finalmente decidían estar juntos. ¿Hasta cuándo? Hasta que querían. De repente pasaban 10 minutos como podían pasar 20 años. Y finalmente, si querían seguir hasta la muerte, seguían, y si no, se separaban. Pero no era que tenían que, no, bueno, había que escribir un papel que dijera que estaban casados y que todos los bienes iban a pasar a no sé quién y dividirse, y que no podían separarse porque el papel lo decía. No, eso quita la libertad. Fíjese que dentro del Tantra, los 8 grilletes que atan al ser humano son, fíjese, tome nota, vaya, miedo. El miedo es uno de los grilletes. Usted dirá, bueno, ¿miedo a qué? El miedo normalmente es el miedo al cambio, es el miedo a lo desconocido. No le digo el miedo a las arañas o el miedo a, qué sé yo, a los ruidos fuertes, porque eso es medio intrascendente. Me refiero a los miedos grandes. Por ejemplo, hay gente que tiene miedo de mudarse de casa, miedo a cambiar de trabajo, miedo a contradecir a otro, a decirle que no, miedo a cosas que hace que usted no se anime a cambiar las circunstancias en que vive. Luego está Daya, piedad. La piedad es un grillete para el Tantra. ¿Por qué digo esto? Usted dirá, bueno, ¿cómo la piedad es un grillete? Si la piedad es, la caridad es una gran virtud. Sí, pero la piedad y esa caridad que se origina en la piedad tiene que ver con jerarquías. Yo soy superior, yo soy mejor o estoy mejor, entonces te doy. No hay un reconocimiento del otro como un yo, como un hermano, como un otro que es igual a mí, tiene los mismos derechos. Hay un mirar desde arriba y decir, bueno, este sistema es cruel, te tocó esto, ¿qué va a hacer? Toma, acá te ayudo con esto y lo demás. Entonces, esa piedad genera una distancia. Por eso esa piedad la cambiaba el Buda por karuna, compasión. Compasión es sentir con el otro, realmente vivir lo que el otro vive, no darle algo y nada más, sino ponerse en el lugar del otro, sentir lo que el otro siente, sufrir lo que el otro sufre. Llámese ese otro extranjero, llámese pobre, llámese lo que fuera. Y bueno, se relaciona con el anterior, vaya, miedo. Si yo tengo el valor de cambiar las circunstancias en que vivo y viven mis congéneres, ese que sufre probablemente sufrirá menos o no sufrirá. Pero si yo solamente a alguien que tiene heridas supurantes le pongo, se las limpio de vez en cuando, las heridas siguen ahí y el tipo se está pudriendo por dentro. Entonces, si yo a la sociedad le pongo parches simplemente, la sociedad sigue enferma. Entonces, curar la sociedad implica tener valor, ¿no? Y valor no es ir a poner una bomba, valor no es matar a nadie, valor es animarse a vivir congruentemente con una manera de ver las cosas diferente. Por ejemplo, esta, descentralizada, destecnologizada, patriarcalizada, desurbanizada, desmercantilizada, desparlamentizada, eh, bueno, todo esto, de crecimiento, de crecer, bueno, todo lo que tiene que ver con cambiar esas circunstancias. También está el disgusto, fíjese, grina, el disgusto. Disgusto es el rechazo, cuando yo me vuelvo muy fino, ¿no? Muy delicado, me empiezan a molestar todas las cosas. Entonces, fíjese que alguien que está en la crema innata de la sociedad, tiene la nariz respingada, como se dice. Bueno, son personas que tienen la nariz respingada para no oler los hedores de los pobres. Entonces levanta su nariz, ¿no? Y se tapa con un poquito con el dedo para no oler. Entonces, el disgusto es algo que puede mesurarse. A uno pueden disgustarle muchas cosas porque se volvió demasiado sensible, entonces no tolera, no sé, pasar un poquito de frío, no tolera pasar 5 minutos de hambre, no tolera no poder comprarse el coche nuevo, no tolera la espera de no sé qué. Ese es el disgusto. Bueno, cuando uno aprende a ser libre, paga un precio, que es el precio de, bueno, quizás no voy a comer cuanto quiera y cuando quiera de la manera que comía antes, no voy a ser el exigente de siempre, que voy a tener todo a mi gusto todo el tiempo, no, no lo haré así, pero ganaré mucho. Luego está Kula, familia.
La familia, usted dirá, bueno, ¿cómo la familia es una atadura? Si la familia es un don, es maravilloso. La familia es una institución que lo obliga a mantener lazos a veces que son dañinos. A veces usted se lleva mal con todo el mundo, lo odian a usted, usted odia a los demás, pero todos sonríen y todos festejan y parecen estar contentos. Entonces la familia se convierte ahí en una fuente de sufrimiento y la familia hace que obliguen a un hijo a estudiar tal cosa para que continúe con lo que la familia ha acumulado y que no se pierda su nombre y su riqueza. O por ejemplo, se obliga desde la familia extorsionar a, no sé, a los empleados por el bien de la familia, siempre por el bien de la familia. Y la familia se convierte entonces en una especie de isla, de núcleo, que lucha contra las otras familias, que son otros núcleos, y contra la gente en general. Entonces la familia es lo primero, hay que defender a la familia, a nuestra sangre. Y eso hace que uno no sea cooperativo, que no se abra y que no diga, este que está acá sufriendo, aunque no es de mi sangre, está sufriendo y soy yo sufriendo en él. Entonces ese mutualismo se pierde con la familia. Por eso proverbialmente las derechas han puesto un hincapié muy fuerte, así también la iglesia, que normalmente es muy de derechas, en la familia como un baluarte. Luego, laya, la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Bueno, a veces está la vergüenza de estar desnudo. Usted dirá, a mí me da vergüenza estar desnudo. Bien, pero hay otro que le da vergüenza no tener. Me da vergüenza sacar del bolsillo y no tener la billetera tan llena como mi vecino. Me da vergüenza no mandar a mis hijos a un colegio del nivel que manda mi vecino. No, me da vergüenza sacar el reloj y que me vean que tengo un reloj de poco dinero y no un gran reloj. Me da vergüenza, dirá una mujer, no sé, no tener el pelo de peluquería como tienen otras que van muy frecuentemente. Entonces, la vergüenza es una atadura. Imagínese si usted no tuviera esas vergüenzas, usted podría decir, ¿y qué? ¿Y qué? Yo soy así, esto es lo que tengo, ¿y qué? Pero la vergüenza lo ata y lo mantiene como escondido, con ese miedo bueno, de nuevo, vaya, ese miedo a que el otro que sí tiene es superior a mí, porque él manda a los hijos al colegio especial, él puede pagar todos sus impuestos y yo no, él tiene una inserción social, una respetabilidad que yo no. Luego está moja, la ilusión. La ilusión. La ilusión tiene que ver con la confusión en este caso, ¿no? Estar ilusionado, estar confundido. Por ejemplo, la ilusión del tener más, de cuanto más tengo más valgo, de que voy a alcanzar una posición especial, de que voy a lograr ciertas cosas y que cuando lo haga voy a ser feliz, ¿no? O por ejemplo la ilusión de que si yo soy feliz por mí mismo, ¿no? O sea, consiguiendo todo lo que yo quiero conseguir, a costa de lo demás que me importa, lo voy a lograr, voy a llegar a la cima. Y lo demás, bueno, como se dice, que se arreglen. Eso es una ilusión. Entonces esta ilusión, por ejemplo, capitalista, de que cuanto más tengamos, ¿no? Cuanto más consigamos y cuanto más logremos, y no importa si destruimos el medio ambiente, ¿qué pasa? Si total nuestros hijos, unas generaciones más adelante, lo sufrirán, pero nosotros ya estaremos muertos. Esa es la ilusión, ¿no? A veces la ilusión implica pensar que no va a pasar, que no se va a acabar nunca, no sé, el petróleo, que nunca va a haber contaminación suficiente en el ambiente, que la tierra lo va a procesar. Eso es una ilusión. Y esa ilusión nos puede llevar a gran dolor, tal como estamos viviendo hoy. Luego está Shila, la conducta, los preceptos. Esa idea de ese apego, es un grillete también esto, el grillete de estar apegado a lo que debe hacerse, al manual. Mi manual puede ser el manual marxista-leninista, puede ser el manual religioso, el Corán y la Biblia, puede ser el Bhagavad Gita, puede ser el manual del partido al que pertenezco, el manual del sistema político al que adhiero, es el manual. O bien es el manual de mi padre y de mi madre, que me dijeron esto es lo que tenés que hacer y esto no. Entonces yo me esfuerzo por cumplirlo y eso me ata. Ser libre de esa atadura es poder hacer lo que uno siente en cada momento, poder actualizar las cosas. Porque el problema con las leyes es que si usted tiene una ley que en el Antiguo Testamento dice que hay que apedrear a un adúltero, hoy en día usted la quiere aplicar y quizás no le va
la tiene que aplicar de otra manera, la tiene que cambiar, pero como lo dice y está escrito, uno dice no, hay que cumplirlo. Entonces esa es la atadura a las leyes. No debería haber más leyes que aquellas que se acuerdan en cada momento por un grupo determinado de personas. Entonces, supongamos, estamos en esta radio que tiene una índole libertaria, y ¿cuáles son las leyes que nos rigen? Bueno, las leyes que todos nosotros convenimos que son justamente convenientes por el tiempo que nos parezcan convenientes. Entonces decimos, bueno, eh, hay que apagar tal cosa o encender tal otra, o hay que mover esto del lugar o hacer tal cosa porque nos parece que es bueno, porque si no se va a quemar tal aparato, o es más conveniente para la ventilación, o esto o lo otro. Entonces todo lo hacemos. Si alguien no está de acuerdo, dice no estoy de acuerdo. Y si está muy en desacuerdo y todos los demás insisten en que sí, en que está bien, bueno, ese se va y ya está. Y ahí termina la cosa. Pero no hay una ley fija que le escribió el fundador de la radio y que, por más que la haya escrito hace 40 años, cuando no había la tecnología de ahora, nosotros seguimos aplicando la antigua. Eso es tonto, y eso es lo que hacemos hoy en día. Tenemos constituciones en los países que fueron escritas en 1800 y algo, y estamos en el 2015. Entonces hay que cambiar algunas cosas. El problema que tiene nuestra radio hoy en día, con relación al Estado español, consiste que no hay una ley que nos rige, y por lo tanto nos piden que dejemos de emitir, solo porque no hay una ley que nos ampare, es decir, que nos incluya como radios no comerciales. Fíjese qué disparate. Entonces, como no hay una ley y tampoco la crean, nosotros estamos expuestos a una multa de unos 200.000 euros como mínimo. Una locura. Y por último está también el grillete de Varna. ¿Qué es Varna? Bueno, clase, raza. Uno dice, ah, sí, sí, pero yo soy español, yo soy argentino, yo soy latino, yo soy, no sé, eslavo, yo soy germano, yo soy, es decir, etnias, o bien países, o bien blanco, negro, amarillo, ¿no? De las culturas asiático. Es decir, y dentro de eso hay usted sabe, dentro de yo soy español, bueno, ahora yo soy español y además, no sé, de derechas. Yo soy español de derechas y de clase media. Yo soy español de derechas, de clase media y hombre. ¿Entiende? Es decir, las clases nos empiezan a dividir. En lugar de poner esos estrechos ciernes a las cosas, podemos ampliarlos un poco más y no empezar a decir soy español, soy argentino, soy hombre, soy del Barça o del Real Madrid. Es decir, no, nada quita que lo digamos, ¿sí? Usted, si le gusta jugar a que es del Barça, juegue a que es del Barça, pero no se lo tome muy en serio, porque si no es un grillete, y un día va a matar al del Real Madrid, o viceversa, o un día va a maltratar a una mujer porque usted se cree hombre y la otra mujer, y entonces se crean ahí justamente estas diferencias tan fuertes y separadoras. Así que son 8 grilletes: el miedo, la piedad, el disgusto, la vergüenza, la ilusión, la conducta o los preceptos, y la clase o raza. Cada uno de ellos tiene un modo de contrarrestarlo, que bueno, que en alguna ocasión lo, lo trataremos. Se dividen en, estos que citamos, estos 8 grilletes, se dividen en 5 ataduras, y esas 5 ataduras tienen 5, por así decirlo, remedios. Así que a lo largo de la historia hay todo tipo de propuestas, así como dijimos el taoísmo, el tantrismo, el epicureísmo y el cinismo en Grecia, el paganismo en el mundo cristiano, que hablaba de una religión horizontal, donde todos tenían acceso, donde estaba la imagen de esa vieja bruja, pero que no había un rey, no había una iglesia pagana, una iglesia celta. Y también el anarquismo más adelante en Europa, o los movimientos libertarios, como nuestro amigo Carlos Taibo, con quien hablaremos ahora en un par de minutos, suele aclarar.